Bueno, primero, hola a todos. Mi nombre es Sebastián Kempel, soy graduado de la Universidad General Sarmiento, del profesorado en filosofía. Y una de las cosas uno de los trabajos que muchos docentes buscamos es en el nivel terciario, y muchos no saben cómo podemos acceder a trabajar en ese nivel. La idea es presentar un poco algunas pautas de cómo empezar a trabajar en el nivel terciario. En principio, el lugar donde está toda la información de cómo se accede a cubrir una cátedra en nivel terciario es la resolución 5886, que es una resolución que se puede buscar en internet poniendo simplemente el nombre de la resolución en Google. Es la primera búsqueda que aparece, generalmente es la resolución, que es un mecanismo de selección por evaluación. Es distinto al nivel secundario, no es por acto público, sino por evaluación. Todas las horas provisionales y las suplencias mayores a 4 meses se cubren por ese mecanismo. Las suplencias que son menores a 4 meses, es decir, las que no entran en ese mecanismo, sí se toman por acto público. Para acceder a ese acto público sí hay que anotarse en uno de los listados, que es el 108A para superior, que la inscripción es en el mes de agosto. En este año, en 2016, la inscripción se va a hacer hasta el 2 de septiembre, todavía hay tiempo. La forma de hacerla es a través de una declaración jurada que se compra generalmente en las librerías que están cerca de las secretarías de asuntos docentes. Se presenta la declaración con los títulos y todo el material que pruebe lo que ponemos en esa declaración. De todas maneras, el listado es solamente para las suplencias menores a 4 meses, que es la menor cantidad de horas que hay para cubrir. Las mayor horas y las que todos buscan se cubren por concurso. Entonces, el punto importante: ¿cómo es el mecanismo de evaluación para estas horas provisionales y las suplencias mayores a 4 meses? Cada cargo que sale para cubrir pasa por 3 momentos: la difusión, la inscripción y la evaluación. En la difusión, que está a cargo de los institutos, ellos generalmente envían mails, envían información a secretarías de asuntos docentes, a veces suben alguna página, a las páginas de los propios institutos. Tienen un periodo de 10 días donde especifican de qué espacio se trata, de qué carrera, cuál es el horario, cuáles son los requisitos de los docentes, cómo hay que presentar los papeles. Generalmente se presentan unos papeles en sobre cerrado y otros se presentan sueltos. Normalmente a todos estos concursos hay que presentarse con el título original en mano, porque ellos son los que certifican que la copia que llevemos sea legítima. Después de pasados los 10 días del periodo de difusión, está el periodo de inscripción, que se realiza no en SAD, sino en el mismo instituto que solicitó la cobertura de la cátedra. Y generalmente son 3 días que se da para inscribir por cada espacio. En esa inscripción hay que presentar 2 cosas: la declaración jurada de títulos y antecedentes, que está en la resolución que mencionábamos al principio, la 5886, junto a todo lo que pruebe lo que declaramos en ese formulario. Es decir, si ponemos que tuvimos una beca, hay que presentar el formulario donde figura, o la resolución donde aparece esa beca. Lo mismo el título que tenemos, los cursos que hayamos hecho, etc. Para ver el formato que tiene este anexo 3, esta es la resolución 5886. El anexo 3 es este formulario. Bueno, es un formulario bastante largo. La recomendación es que, digamos, lo busquen y miren bien. Son más o menos 10 páginas donde ponemos todos nuestros datos personales, el desempeño que tenemos, la antigüedad en docencia, títulos y antecedentes valorados. Más abajo también podemos agregar cursos, becas, distinciones, haber sido jurado de tesis, etcétera, etcétera. Es bastante amplia los criterios con los que se evalúa. Además de ese formulario,
hay que presentar una propuesta pedagógica para el espacio que se quiere cubrir. ¿Cómo se arma la propuesta pedagógica? Hay una disposición que es la 3005, que lo mismo podemos hacer, googlear esta disposición, y generalmente los primeros resultados que aparecen la podemos encontrar, que nos dice qué formato tiene que tener. El formato generalmente es obligatorio cumplirlo, porque en la grilla de evaluación van a tener en cuenta que estén todos los elementos de ese formato, en el que incluye la fundamentación, los objetivos, los recursos a utilizar, la propuesta de evaluación, las actividades de extensión e investigación que toda cátedra de terciario tiene que tener. Cuando hacemos el recorte de los contenidos de esa propuesta, los tenemos que recortar de los diseños curriculares, que a diferencia de los diseños del secundario, no están por materia, sino por carrera. Tenemos que buscar el diseño de una carrera, y dentro de esa carrera vamos a encontrar la materia que tenemos que dar que pertenece a esa carrera. Por eso cada vez que sale a difusión un cargo se especifican de qué carrera se trata. Algunos de estos de los diseños curriculares de carrera se pueden encontrar en estos links. En general están en la página de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que es el portal ABC. Bien, para armar la propuesta pedagógica hay que tener en cuenta algunas cosas que no están en las resoluciones, pero que hacen a la práctica en el terciario. Una de ellas es que la evaluación tiene que estar de acuerdo con el régimen académico de cada institución. Cada institución tiene un régimen de aprobación que pertenece y es para esa institución. Digamos, si yo propongo evaluar de una manera que no está de acuerdo, por ejemplo, en los porcentajes de asistencia que solicito con ese régimen académico, probablemente eso me reste puntos en la propuesta. Y otra cosa, cuando hagamos la distribución del tiempo, hay que pensar que la mayoría de las materias son anuales, no cuatrimestrales como en la universidad. Por lo tanto, cuando distribuimos contenidos y cuando distribuimos bibliografía, tenemos que tener en cuenta todo el año, y tener en cuenta que son materias de pocas horas semanales. Generalmente de 1 o 2 horas semanales máximo. El tercer momento del concurso consiste en la evaluación. La evaluación sale de 3 puntajes. Por un lado, los títulos y antecedentes, que se evalúan con el formulario que presenté, que era el anexo 3, se evalúa y eso da un máximo de 120 puntos. Quien evalúa eso es un tribunal descentralizado, no lo evalúa el instituto envía el formulario al tribunal y el tribunal le devuelve la nota. Para esto hay una grilla de evaluación que la vamos a ver después, todo junto con la de la propuesta. La propuesta pedagógica sí la evalúa el instituto, y para eso conforman una comisión evaluadora donde hay un directivo, un docente especialista, un docente externo, estudiantes. Todos en esa comisión tienen voz y voto. El máximo que podemos obtener de la evaluación de la propuesta, que ahora vamos a ver la grilla, son 110 puntos. Y el mínimo para aprobar y pasar a la entrevista es de 55 puntos. Los proyectos que no lleguen a 55 puntos no pasan a la entrevista. Y finalmente el tercer elemento es la entrevista pública, donde pasan todos aquellos que aprobaron, y el puntaje de esa entrevista es de 120 puntos, o sea que se define bastante en cómo nos desenvolvamos en esa entrevista. Generalmente se tiene en cuenta que tengamos bien clara la propuesta, que en definitiva tengamos bien claro qué es lo que vamos a hacer como docentes cubriendo ese espacio. Una pregunta que suelen hacer es, ¿cómo que nos piden que describamos una clase nuestra? Esto es un poco distinto. Los concursos en la universidad generalmente incluyen una clase. Acá no se incluye, pero te pueden preguntar cómo sería, lo cual tiene su complejidad para responder también. Lo que sería bueno ver son las grillas con los criterios de evaluación que están en la resolución que mencionábamos al principio como anexo 2.
tenemos primero la evaluación, los puntos que me dan por los antecedentes que presentamos en el anexo 3, por ejemplo, acá los postítulos dan hasta 8 puntos, otros títulos hasta 5 puntos, la experiencia docente hasta 5 puntos, y después tenemos la grilla de evaluación de las propuestas pedagógicas, donde se evalúa como la justificación o la fundamentación de la propuesta y el recorte hecho, que esté de acuerdo a marcos teóricos dependiendo de la disciplina de la que se trate, que los contenidos estén actualizados, que haya una coherencia interna en toda la propuesta, es decir, que se evalúe lo que implican los contenidos, que la evaluación esté de acuerdo a los objetivos, qué estrategias se van a implementar, si el tiempo está bien distribuido, o sea, si está bien pensado el tiempo y la cantidad de bibliografía y la selección de bibliografía para el tiempo disponible. Generalmente pasaba, yo me tocó estar en concursos y pasaba que había docentes que presentaban proyectos con bibliografía muy extensa y sin especificar qué recorte hacían, es decir, ponían todos libros enteros sin decir de qué página a qué página, y no se entendía cómo iban a hacer realmente para trabajar eso durante el año. Y después tenemos la grilla de evaluación de la entrevista, que consta de 5 puntos, donde se ve que haya coherencia entre la presentación oral y la propuesta pedagógica, que sea clara y preciso la presentación de lo que yo voy a hacer, y principalmente que se profundicen y amplíen puntos que estaban por ahí más flojos en la propuesta pedagógica. Es por lo que suelen empezar estas entrevistas. Finalmente, una vez terminado las entrevistas, se arma un orden de mérito con la suma de los puntajes obtenidos en cada una de las 3 cosas, la entrevista, la propuesta pedagógica y los antecedentes, y figuran en ese orden todos los que hayan obtenido más de 150 puntos. Lo importante de quedar en ese orden de mérito, más allá de que uno no quede primero, es que el orden de mérito tiene una vigencia de 24 meses. Es decir, que si hay un espacio que requiere ser cubierto, el instituto está obligado a llamar al segundo, y si no puede al tercero y al cuarto, es decir, a todos los que quedaron en el orden tienen posibilidades. Es decir, todos los que hayan obtenido más de 150 puntos y aprobado en general la evaluación. Bien, bueno, y para agregar una cosa más, yo mencioné que las suplencias menores a 4 meses, para tomarlas hay que estar en el listado. En realidad, si bien es una ventaja, no hace falta estar en el listado. A mí me pasó que tomé unas horas por acto público, que eran unas suplencias de 15 días, no estaba en el listado, pero no se presentó nadie más, así que fui simplemente con mi título original en mano y tomé esas horas. Después la suplencia se extendió, fueron de 15 días, pasó a 3 meses, por la cuestión de la continuidad que está en el estatuto docente. Sí o sí tengo que seguir yo en ese cargo, y hace 1 año y medio que estoy trabajando en la misma suplencia que en la que entré sin concursar. Es decir, que no es para despreciar el ingreso a esas suplencias menores a 4 meses.